¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte. Tienes un historial de la tarifa. ¿De qué se trata esta tarifa? ¿Cómo ha venido aumentando y cómo ha venido complicándose también esta situación hasta llegar a estos niveles? No, mi opinión sería, sobre todo como usuario y como ciudadano, y a mí me parece que esa es la historia de siempre, es una página más. Creo que la tarifa hasta ahora, aumentada considerablemente, no hace más que reflejar el abuso de quienes deciden al respecto. Te puedo decir que es el guión de siempre, el truco es viejo y lo repiten ahora. Se solicita un aumento mayor al planteado para lograr este último y sintiéndose insatisfechos, no se sienten obligados a mejorar el servicio. Esto hicieron durante los últimos años y les resultó. Sin embargo, doy el dato, por ejemplo, que en el 2006 se había establecido el decreto o la ley número 247 que actualizaba las tarifas del servicio público de transporte en la modalidad de pasaje urbano en el estado de Sonora, cuyos artículos transitorios condicionaban a los concesionarios a realizar algunas cosas, de lo contrario esa tarifa no sería efectiva o no sería vigente. De tal manera que al no cumplir con eso, de acuerdo a la información de la propia CIDUE, no solamente no debería aumentar, sino debería regresar a, a la tarifa que estaba anteriormente. Los artículos transitorios en su artículo primero, sobre todo en su artículo tercero y en su artículo último, pues establece lo que te estoy comentando. La tarifa ha aumentado de manera exponencial durante todos estos tiempos y sin embargo no vemos el reflejo tanto en el buen servicio como en cuanto que sea proporcional a lo que nos están ofreciendo de parte de estas personas como concesionarios. Pero tenías un historial interesante tú de los noventas, por ejemplo, las tarifas, que Sí, es interesante comentar. efectivamente, por referirte a un rango, ¿no?, estadístico, en 1990 la tarifa era de 50 centavos, en 1995 subió a 1 peso, en el 96 aumentó a 2, en el 98 subió a 2.50, en el 99 ya era de 3 pesos, en el 2000 era de 3.50, en el 2002 incrementó a 4 pesos y el 10 de junio del 2006 se aprobó de 5 pesos en tarifa ordinaria y 3 pesos en tarifa especial. La posterior fue en el 2010, la que hasta ahorita está vigente. Sin embargo, ¿Cuánto tienes 2006? 1990 la tarifa 50 centavos, 99 3 pesos, 2003 4 pesos, 2006 ¿cuánto? Para hacer más o menos el cálculo. en el 2006 vendría siendo de 5 pesos en tarifa ordinaria y 3 pesos en tarifa especial. ¿Y la última? Y la última fue la que actualmente está vigente, bajo el entendido de que la que se quiere aprobar todavía no entra en vigor, ¿no? Todavía no 7 se pesos. aprueba, o al menos así estamos considerándolo, aunque algunos camiones, induciendo para que se pague, ya la están anunciando, ¿no? 2010 7 pesos, hasta ahí estábamos entonces, 7 años rezagados. Hoy estaría quedando entonces en 9 diferenciada, ¿no? No es diferenciada, pero a lo que me refiero es que es la historia de siempre, pues, o sea, ellos aspiran a una cantidad determinada y juegan con dos cartas. Dicen o anuncian que va a ser, por decírtelo así, a 12 pesos, cuando en realidad lo que ellos desean es a un aumento de 9, pues. Entonces, después consensan, son aparentemente muy generosos con el ciudadano, y termina quedando la tarifa como la esperaban ellos, pues. Entonces, esto es una simulación que se viene dando desde hace mucho tiempo y te pudiera enviar en su momento las declaraciones que cada uno de los directores del transporte estuvieron haciendo por largos años hasta la fecha. Te estoy hablando, por darte otro rango estadístico, desde Julio Manuel Casanova Quín, por ejemplo, o de Rafael Gastelum Salazar, por ejemplo,
o del propio Roberto Astiazarán, por decirte otro, o el desaparecido licenciado Marco Antonio de Anajara Mora, por decirte algunos de los directores que han llevado a cabo esta estrategia conjuntamente con las autoridades del transporte. Entonces, a mí me parece insultante, pues, sobre todo porque no nada más nos afecta a quienes, por una razón personal o por la que tú gustes, decidimos usar el transporte. También afecta a la ciudad como tal, y a que aspira a tener una ciudad moderna, y a la que aspira que haya un servicio de transporte que no rezague en la puntualidad de los estudiantes, que no rezague en la puntualidad de los trabajadores que van a su fuente de trabajo. Eso a mí me parece muy delicado si no se está viendo de esa manera, ¿no? Entonces, desde el 90, 50 centavos, hoy a 2027 años ha subido, ¿cuánto es el porcentaje? A 9, quedaría, ajá, es un porcentaje aproximado de 1.600%, ¿no? Más o menos. Más o menos aproximadamente, y eso porque creo yo que por coyunturas políticas no lo han aumentado. Si por ellos fuera, porque creo que no tienen llenadero, lo aumentaran semanalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, ellos, como los dueños de fútbol, dicen que esto no es costeable, pero siguen invirtiendo en el fútbol. Ellos también dicen que no es costeable, pero siguen actuando como concesionarios, no se dedican a otra cosa tan más redituable que esta que dicen que no es costeable. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos ingresos de por medio y esto sí es redituable, sobre todo porque no nada más reciben el ingreso por parte de la propia tarifa, sino hay créditos que te puedo mencionar aprobados por el Congreso, por ejemplo, uno del 20 de febrero del 89, ¿sí? Te puedo mencionar uno del 29 de abril de 1992, te puedo mencionar uno del 28 de junio de 1985, por citarte algunos, otro del 12 de junio del 93, donde fueron aprobados y el fiador, pues adivina quién es el gobierno del estado, no son los propios concesionarios, de tal manera que si ellos no pagan, el que responde es el erario, y eso es todavía mucho más grave, ¿no? Entonces, a mí me parece lamentable y habría que preguntarle a quienes decidieron o están por decidir este aumento, por qué lo hacen sin tomar en cuenta lo que te acabo de mencionar. Más aún cuando ahí en el Consejo Ciudadano hay dependencias que se dedican a la investigación y que actúan como dependencia, no como el miembro que lo individual pudo formar parte de estos consejos ciudadanos. Entonces aquí creo que merece que nos den una explicación, por ejemplo, el CIAT o el Colegio de Sonora, a través de quien sea su rector o rectora. Sí, aunque se abstuvo. Pues te agradezco mucho, Miguel Ángel, muy interesante tu opinión, muy interesante lo que dices y sobre todo este historial, 1.700% aproximadamente en 27 años, y si sacamos la canasta básica o el salario, ¿cuánto ha aumentado, por ejemplo, del 90? Ahorita está a 80 pesos. ¿A cuánto estaba en el 90, por ejemplo, el mínimo? No sabría decirte, pero desde luego el aumento ha sido mucho menor exponencialmente que lo que ha aumentado en este caso la tarifa. Estoy plenamente de acuerdo. No es proporcional. Totalmente. Además de otros gastos que pudiera tener, y además que no nada más puede hacer uno, por decirte, una familia puede tener a 2, 3 o toda la propia familia que no tenga otra forma de cómo moverse y se mueve a través del transporte urbano, que dicho sea de paso sigue siendo malo y por lo tanto no debería aumentar, no porque yo lo prevea, sino porque el decreto que estableció la tarifa de 2006 lo prevía, que si no se sometían a las condiciones que se le estaban imponiendo, lo cual no hicieron, no podían aumentarle, y sin embargo lo hicieron, solapados por las autoridades del transporte, que son muchas a nivel estatal y municipal, ¿no? Totalmente. Te agradezco mucho, gracias, Miguel Ángel.
Hasta pronto.